Pues así es, feliz 2026. Ya estamos aquí, estamos en el futuro ya. Como habéis visto, sigo pensando que este 2026 de momento está para mantener. ¿De acuerdo? Así que el que haya venido aquí, como siempre digo, como el que haya venido aquí a ver esto, ya se puede marchar. El que quiera ver algo más, quiera ver todos los datos y unas pequeñas estadísticas que he traído para mostrar después, pues se lo agradecer mucho si se queda. Y ya está. Como sabéis, esto lo hago sobre todo para mí, porque es la forma que tengo de forzarme para verlo todo. ¿De acuerdo? Vamos allá, hoy no hay mercado, hoy es festivo en todos los mercados mundiales. Bueno, que yo sepa, a lo mejor hay alguno escondido por ahí que sí que lo hace, pero que yo que sepa festivo, no ha habido, por lo menos en Europa y en Estados Unidos no ha habido. Y ya está, por lo tanto los datos son todos de ayer y me parece que son bastante interesantes y bastante consecuentes con mantener, ¿de acuerdo? Vamos a ello, no nos vamos a entretener mucho. Fear and Greed está en neutral, aunque esté en miedo. 44 para mí es neutral, ya lo sabéis. Mientras no baje de 10 o se acerque a 10, para mí eso no es miedo extremo y no es nada a tener en cuenta. Hace poco estábamos en Greed, ¿no? Estábamos en codicia, pero bueno, euforia. Pero bueno, fue poquito, ahora estamos en zona neutral. 45 creo que ya lo considero neutral, o sea, 44 también. Así que es algo que no nos debe, de momento no nos debe afectar. La WWE ha subido un poco otra vez los alcistas y por fin están bajando los bajistas. Esto siempre, si dura mucho la euforia, no es bueno, pero ahora estamos en una zona ya neutral. Sí que es verdad que hay un poco de euforia en esta encuesta. La euforia anterior, de semanas anteriores, hizo que el mercado pues se estancara un poquito, ¿no? Aunque hemos visto máximos históricos y el mercado no ha cerrado mal, aunque cerró a la baja ayer estos 2-3 días. Parece que el rally de Santa Claus no le está sentando muy bien de momento. Pero bueno, la encuesta WWE es bastante neutral, tirando un poco hacia euforia, pero sin llegar a ser nada exagerado. ¿De acuerdo? El VIX por debajo de 15, una cifra muy tranquila. Incluso llegó hasta por debajo de 14, muy bien. Esto simplemente se podría considerar, pues, quizá un pullback, ¿de acuerdo? Perdemos el mínimo y lo volvemos a recuperar. Si aquí el precio o el VIX se expulsa, pues todavía tendremos más tranquilidad. Pero de momento, por lo que hace al VIX, tenemos, no sé si se ve bien. A ver, lo voy a poner más grande. Yo creo que así se verá mejor, ¿no? Como digo, esto podría ser un pullback, una pequeña bajada para después recuperar el nivel del mínimo anterior. Veremos. Hasta que no ocurra no podemos saber nada, pero podría ser eso y simplemente para volver a caer y volver a descansar y que el mercado de momento siga tranquilo. La encuesta Naim ha bajado un poquito otra vez, pasó de 100 hace un par de semanas, la semana pasada está en 95 si no recuerdo mal, esta semana 92, sigue siendo un valor alto, pero un valor de momento, como el mercado no acompaña, de momento para estar bastante tranquilos. Si no, sí, 95. Hace 2 semanas 100, 95,8 y 92,93. Como digo, la WWE sí está un poco alcista, un poco fuera de lo común, pero eso no quiere decir que el mercado no vaya a seguir subiendo. De momento, además, como ya visteis en semanas anteriores, una, una estadística, no sé si era de Subutrade, que comparaba qué pasaba cuando superaba 40 después de no sé cuántas semanas. Y la verdad es que al principio es bueno. Cuando acumula muchas semanas consecutivas es cuando hay que empezar a tener un poco de precaución. Bien, pero mientras no ocurra esto, no nos deberíamos preocupar para nada. ¿De acuerdo? Como digo, la Naim, la encuesta Naim de gestores profesionales, correcto. El put on call, el ratio put on call, en la media 10 días, que es la que me gusta mirar a mí, está muy neutral. La diaria sí que ha llegado a 1,13 y Subutraden nos ha traído una estadística que es esta, sí, que nos muestra qué ocurre cuando pasa de 1,12. Las veces que ha ocurrido esto en los últimos años, ¿qué pasa?
Y el S&P 500, pues a 3 meses, parece que se comporta bien. Yo ya traje unas estadísticas propias de qué ocurría cuando pasábamos de la media histórica, bajaba de 0,75 y subía de 1,15. Cuando sube de 1,15 es muy bueno, cuando baja de 0,75 es 50-50, ¿eh? Es una cosa que está, bueno, pues eso, pues ni para bien ni para mal. Sí que es verdad que en poco tiempo sí que indicaba mucha volatilidad, bueno, igual que aquí, a corto plazo, 1, 2, 3 días, indica, hay muchos rojos, incluso a un día pues el 45% solo son alcistas, pero después fuera de eso, pues en principio la cosa va mejorando. Y de hecho, eso es, si la media, cuando la media sube es cuando podemos encontrar suelos. Cuando pasa de 1,15 la media es cuando encontramos suelo en 23, es cuando encontramos suelo en 22, es cuando encontramos otro suelo en 22, ¿de acuerdo? Normalmente es lo que ocurre. Cuando pasamos de 1,15, normalmente es bastante bueno para el mercado en el largo plazo. Bueno, el porcentaje bullish, el 57% de las acciones del S&P 500 están en tendencia alcista de corto plazo. Esto no puede ser malo, aunque ayer acabó bastante mal el mercado. De hecho, no sé si 20 acciones solo subieron de las 500 que hay. Traigo una estadística parecida al Nasdaq, que veréis que lo de ayer en el Nasdaq 100 fue apoteósico. Lo veremos ahora. La o sea, la línea D del NYSE ha bajado de 0,80. Aquí los cortoplacistas deberían salir ya del mercado, esa es la idea. Y hasta que no baje de 50 y vuelva a subir, o baje de 20 y vuelva a subir, los cortoplacistas no deberían entrar. ¿Quiere decir esto que se ha acabado el impulso? No, pero sí que es verdad que ha perdido fuerza, ¿de acuerdo? Igual que ocurrió aquí. ¿Quiso decir que el impulso se acabó? No, pero pierde un poco de fuerza y después la retoma. Para mí esto sí que es acabarse el impulso. Una vez baja de 50, para mí ya es acabarse el impulso y no se retoma hasta que no baja de 20. Eso como lo trato yo, ¿de acuerdo? Lo he dicho muchas veces, hay otros analistas a los que aprecio y a los que sigo, que ellos consideran que cuando pasan no sé cuántos días por encima de 80 ya se considera que el impulso es un nuevo impulso. Yo para mí, sin tener avisos, ¿de acuerdo? Es como si una ola se sube encima de otra. Bueno, se hace una ola más grande, pero no es una nueva ola para mí, es un cúmulo. Pues esto es lo mismo. Para mí no es claro el impulso que empieza hasta que no baja de 20 y lo recupera. Eso es como yo me gusta interpretarlo, ¿de acuerdo? Más sencillo y no me tengo que complicar. Y lo otro es, pues bueno, los últimos coletazos de un pez fuera del agua. Ya está, nada más. El equal weight, el mismo peso en todas las acciones de S&P 500, también acabó mal abajo. Es verdad que ninguno de los dos, perdón porque lo he cerrado el otro, ninguno de los dos ha perdido pues, mínimos anteriores, están están en una especie de canal lateral, ¿de acuerdo? Los mínimos justo donde estamos, incluso un canal lateral en los 36.000 puntos. No hay nada de lo que preocuparse. Para mí ahora mismo preocupante sería seguramente perder los 30.900. Eso sí que para mí sería ya más preocupante. Y aún así podríamos trazar una directriz de apoyo, una base, pero sí que es verdad que perder los 30.900 empezaría a ser problemático. Mientras no ocurra eso, todo lo que sea pues trabajar en zona lateral, pues es algo que hace el mercado. El mercado no siempre sube ni siempre baja, muchas veces está en lateral y no podemos hacer nada con ello. Y el equal weight, ¿no? O el equiponderado, según como lo llamamos, ocurre 3/4 de lo mismo. Estamos en una zona lateral, mientras no pierda los 7.700, 7.600, a priori no pasa nada. Y lo malo sería si pierde los 7.300 puntos. Esto sí que para mí ya sería algo malo. Sería el fin del impulso seguramente, de medio plazo. Pero ya está, como veis, a priori está todo bastante neutral. La AAI un poquito eufórico, pero poco más. Nine también un poquito, pero no pasa ni de 100, o sea que no es problemático. Y lo único así un poco fuera de común es
el put and call, ¿no?, de diario, que está en 1.13 y ya hemos visto que según esta estadística, pues no es malo para el corto plazo. Para el cortísimo plazo quizás sí, pero para el corto plazo no. Entonces, por lo tanto, no creo que sea nada a tener en cuenta y por lo tanto el mantener en estos momentos yo creo que es lo más adecuado para mi forma de entender el mercado y mi forma de invertir. Seguramente para otros que sean más cortoplacistas y que entren y salgan más, y etcétera, etcétera, incluso que cubran divisas, etcétera, etcétera, trabajarán diferente y son todas válidas y loables. Yo, mi forma de trabajar es más a largo plazo, más no tocar nada siempre que se pueda. Ya está. ¿Qué os iba a decir del Nasdaq? Pues como vemos, Tom McClelland, que es el hijo del inventor del oscilador McClelland, se dio cuenta que ayer, día 31, solo un stock del Nasdaq, del Nasdaq 100, el NDX, que fue Alni, no, realmente no sé ni qué empresa es, solo esa empresa subió, todas las demás bajaron. 99 empresas bajaron y solo una subió. Dice que es el peor dato desde, o peor, incluso peor dato que los datos de abril. ¿Y qué es lo que ha hecho Subutrader? Pues nos ha traído una gráfica de las veces que ha pasado esto desde el 2010, que ha pasado 30 veces, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Pues hasta un año vista. Y a un año vista, pues los datos son demoledores, un 30% de media bueno y el 97% de los casos positivos. Solo hay un caso en junio del 2015, perdón, donde ha sido negativo en el largo plazo, a un año vista. Creo que es bastante representativo. Sí que es verdad que los primeros días, la primera semana, pues hay bastante volatilidad, pero nada que debiera sorprendernos, ¿de acuerdo? El mercado, el 51% de los días se mueve para arriba y esto 50, 53, 57, 60. Esto es como tirar una moneda al aire y puede ser hasta normal. Pero sí, a más largo plazo, a partir de 3 meses, pues ya los porcentajes de subida ya se acercan al 90% o lo superan, 87, 97, 90 y 97. Esto quiere indicar que normalmente que ocurra esto es bueno para el mercado. ¿Qué podemos esperar del año que viene? Pues Ryan Detrix nos trae, creo que es del año pasado, ¿de acuerdo? Es del 23 de enero del 2025, pero bueno, la he buscado para ver qué podemos esperar del próximo año. El próximo año es el midterm, ¿de acuerdo? Es el segundo ciclo, el segundo año electoral en el ciclo presidencial estadounidense y la media es de un 4,6, es la peor, ¿de acuerdo? Es el peor año, normalmente es el peor año. Cuando un presidente nuevo, la media histórica es de 0,4. Si un presidente repite, la media es del 8,8. Yo aquí tengo dudas, ¿de acuerdo? Porque casi todos los presidentes de Estados Unidos que han repetido ha sido en mandatos consecutivos. Solo ha habido, de hecho, creo que 2 casos con Donald Trump, donde haya habido un año intermedio, un ciclo intermedio, donde haya estado otro presidente. ¿Y por qué digo que lo cogería con pinzas? Porque creo que no es lo mismo hacer 2 ciclos consecutivos, donde pues el gobierno ha trabajado para un objetivo y después continúa trabajando, que no, trabaja, después otro gobierno hace otra cosa y después vuelvo a trabajar. Entonces no sé realmente si considerarlo que esto sería casi como si fuera un nuevo presidente. Porque es verdad que no es novato, pero no ha tenido los 4 años anteriores para trabajar en la misma línea. Entonces a mí me genera dudas tomarlo como si fuera un segundo término, o segundo o tercero, que ha habido algún presidente que ha repetido hasta 4 veces seguidas. Entonces, bueno, quizá no sea ni esto ni esto. Quizá deberíamos mirar la otra vez anterior que se produjo, que no recuerdo, creo que fue en 1800 y algo, 1865, hubo un presidente, después 4 años otro y después volvió a repetir. Quizás tendríamos que mirar ese presidente que pasó. Pero bueno, es que los datos están tan alejados y que solo es una variable que me parece un poco exagerado. Bueno, seguramente no serviría nada tener solo un dato, ¿vale? Pero sí que es verdad que a mí me hace dudar un poquito, porque es verdad que no es un nuevo presidente, tiene algo de, bueno, de experiencia,
pero no ha podido trabajar los 4 años en la misma línea. Por lo tanto, bueno, veremos qué pasa. La estadística es esta. La media histórica igualmente es la peor. Bueno, incluso mira, si cuando es un segundo presidente, el último año suele ser el peor. Veremos si este año es bueno y vamos a esta media, pues quizá podamos considerar que el último año sea un poco malo. Si resulta que este año es más neutral y estamos pues bajitos, pues quizá podemos considerar que es como si fuera un nuevo presidente y los próximos años pues serían buenos, ¿de acuerdo? Tanto el último año de elecciones como el año anterior, que siempre es el mejor. Y he traído también otra estadística, otra gráfica también de Ryan Detrich. Esta es de febrero del 22, pero da igual porque prácticamente no ha cambiado nada. Y lo que hacía era separarlo por trimestres, ¿de acuerdo? Como vemos, estos 3 primeros trimestres van a ser malos. De hecho, el Q2, el segundo trimestre del ciclo del segundo año presidencial, es el peor. Sí que es verdad que esto es la media total, no tiene en cuenta, no diferencia si es primer mandato o segundo mandato, pero esta es la media y normalmente es malo. No sé si no he encontrado nada, no sé si lo tiene, me sonaba que sí, pero no he conseguido encontrarlo. Si tiene la diferencia, esto me sonaba con otros colores, ¿no? O sea, cuando no es presidencial y cuando es nuevo presidente o segundo mandato. Creo que la he visto en algún sitio, pero no he conseguido encontrarla. He estado buscando, no sé, 10, 15 minutos y no lo he conseguido buscar. O sea, encontrar, perdón. Así que no sé si cambiaría mucho. Pero los primeros meses de este segundo mandato deberían, en principio, a priori, deberían ser malos. Y ya está, y hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido rápido, no tanto como el de Papá Noel, que ese fue una máquina. Yo no soy tan rápido ni tan bueno. Y ya está. Y nos veremos la semana que viene. Un saludo y que vaya bien el 2026. Hasta la semana que viene.